En este momento estás escuchando Los Pastores Hablan y el Pueblo Escucha por Radio Jesús en las Naciones. Por Radio Jesús en las Naciones. Muy buenas tardes, Dios le bendiga, queridos oyentes. Vamos a estar hablando la palabra del Señor hoy. Vamos a leer la misma en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. El Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 11. La misma la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. También dijo Jesús: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a unos ciudadanos de aquella ciudad, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado con el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. El día de hoy vamos a estar hablando con el tema Vuelve a casa. Aleluya. Vemos una historia aquí bien conocida. De hecho, una historia llamada hasta hermosa por personas que aún no son cristianos o que no se congregan. Pero vemos aquí una historia donde el Señor, si revisamos los primeros versículos del capítulo 15, nos damos cuenta cómo los fariseos venían cuestionando la actitud de Jesús a reunirse con los publicanos. Dice que se reunía con las prostitutas, se reunía con los publicanos, se reunía con todos los pecadores, y ellos veían en Cristo eso y lo criticaban. Al Señor conocer los corazones de todos, dice que Cristo se vio en la necesidad de hablar algunas parábolas a ellos, entre las cuales está el hijo pródigo. Antes nos muestra la parábola de la oveja perdida y también la parábola de las 10 dracmas. Pero aquí en esta parábola del hijo pródigo se muestra al Señor como Dios Padre. Nos muestra varios personajes. El padre nos muestra el hijo menor y el hijo mayor. ¿Qué vemos aquí? Vemos un joven el cual se levantó un día de temprano, como a veces nos levantamos nosotros, con una necesidad. Queremos algo. A veces no pensamos las consecuencias, lo que puede suceder ni lo que va a pasar. Simplemente nos levantamos un día y decimos: eso lo voy a lograr hoy. Ese joven se levantó con ese ánimo y dijo: hoy hablaré con mi padre. Hoy le diré que me dé todo lo que tengo. Sabemos bíblicamente que este hombre tenía mucho dinero, porque le dio la parte que le correspondía y no pasó carencia, no tuvo problema para seguir. Más adelante veremos lo que pasó con él. Dice que este joven le pidió todo a su padre, el cual aparentemente tenía confianza en su hijo, porque no cuestionó mucho bíblicamente, según los datos que nos da la Biblia, la misión de este joven. Simplemente dice que él le dio lo que tenía. Y aunque la Biblia lo llame el hijo menor, no significa que sea un menor de edad, sino que era el menor entre los hijos de aquel hombre. Así es. Este hombre dice que le dio todo el dinero que él le pedía y le dio su parte de herencia que le correspondía. Y la Biblia nos relata
rápidamente el joven fue a buscar lo que tenía planeado, porque el hombre no hace la cosa de un día para el otro, el hombre planifica todo lo que va a hacer. Y cuando muchas veces el hombre peca, también planifica su pecado. En el caso de este hombre, él planificó su vida y fue con sus amigos. Él nos dice que él fue a buscar prostitutas, que fue a consumir alcohol, que fue a buscar todo en lo que podía gastar dinero. Se fue este hombre entonces, dice la Biblia, que consumió todo, absolutamente todo lo que tenía, hasta llegar a un momento que ya no tenía nada. No sé cuáles de ustedes que nos escuchan están en esa situación. Muchas personas pasan por esa situación diariamente. Lo pierden todo, pierden familia, pierden casa, pierden todo lo que tienen. Pero la Biblia dice que aunque padre, madre te dejare, con todo esto Jehová te recogerá. No importa la situación en la cual te encuentres, el Señor está pendiente a ti, pendiente a tu vida, pendiente a tu situación. Amén. Tomó entonces el joven y ya no encontraba qué hacer. Se fue entonces a buscar ayuda, a buscar trabajo, porque cuando hacemos algo nos da vergüenza, y eso pasó con el joven. Él tenía vergüenza. Él tenía vergüenza de su padre, tenía vergüenza de sus familiares. Entonces se fue a buscar trabajo para poder subsistir, porque ya lo que tenía se había ido. Se fue el dinero, se fueron las mujeres que tenía en ese momento, se fueron los amigos que tenía, se fueron todo lo que él encontró, se había ido. Simplemente el hombre estaba solo, el hombre estaba desamparado. Tomó entonces, y dice la palabra, que fue a casa de un hacendado. Este hacendado le puso a trabajar, pero nos damos cuenta que por qué el principio de la parábola. Por eso le citaba los primeros versículos del capítulo 15. El principio de esta parábola el Señor la trae para darle una enseñanza a los fariseos, para darle una enseñanza a ellos de que Dios tiene el control de toda la vida de la persona y que ante Dios no hay pecado que sea imperdonable. Todos los pecados son perdonables delante del Señor. Amén. Tomó entonces este joven y fue a trabajar a aquel lugar. Y para nadie es un secreto que para los judíos trabajar con cerdo es algo impuro. Así es. Es impuro. Sin embargo, dice que le pidieron que trabajara con unos cerdos y fue y se mezcló con los cerdos. Me imagino que se enlodó hasta lo más profundo, y eso es parte de lo que el enemigo hace con la vida de los hombres cuando los hombres se alejan de Dios. El enemigo lo enloda, el enemigo lo lleva hasta lo más profundo. Por eso que vemos tantos ataques en este tiempo, tanta depresión, tantas personas quitándose la vida, porque el enemigo le ata y lo lleva hasta donde ya no puede más, le asfixia, y el hombre se siente que no puede respirar, que no puede andar más, que no puede decir más cosas. Entonces opta por hacer cosas que no son de agrado al Señor. Aleluya. Sin embargo, este jovencito, que aunque quizás no era tan joven, ¿verdad?, estaba ahí viendo su situación, viendo cómo se enlodaba, viendo cómo compartía con los cerdos. Nada más difícil para un judío que compartir con los cerdos. Es decir, que Satanás te va a llevar a lugares, esa cosa que tú nunca pensabas que ibas a hacer cuando te alejas de Dios. Satanás te va a llevar a lugares, situaciones que tú nunca pensabas que ibas a compartir, que tú nunca pensabas que esa cosa, yo haré eso, nunca. Sin embargo, si te apartas de Dios o si estás alejado de Dios, sabes que es así. Tomó entonces el joven y miraba la situación, todo lo que sucedía, y dice cuando vio los jornaleros y vio todo lo que pasaba, y aún veía los cerdos, y dice que deseaba la comida que ellos comían, pero no dejaban que él pudiera acercarse a ellos. Qué momento tan difícil para este joven, qué situación tan precaria cuando el hombre se aparta de su Padre que le ama, que en este caso es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Bendito sea el Señor. Tomó entonces el joven y deseaba, dice la palabra, que deseaba compartir y aunque sea ir como trabajador a su casa, porque ya el joven había entendido qué había pasado en su vida. Ya el joven había entendido que no había una oportunidad, gloria al Señor, una oportunidad había de él volver como hijo, porque nosotros los seres humanos entendemos eso, que ya después que fallamos Dios no tenemos más oportunidades como hijos, pero estás equivocado si piensas esto. Tú eres hijo de Dios todavía, no importa lo bajo que hayas caído, no importa donde te hayas metido, no importa el lugar donde estés, lo que hayas hecho. Aleluya. Dios tiene planes contigo todavía. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Dios quiere transformar tu vida todavía.
Hay espacio para ti en la casa del Señor. Los brazos del Rey de Reyes están abiertos para tu vida. No te dejes engañar del enemigo. No digas que aquí no te quieren. Aquí el Señor te quiere. La iglesia de Cristo también que está en esta tierra te quiere y desea que tú te acerques nuevamente al Señor. La palabra dice que entonces este joven tomó y un día tuvo una decisión. Es importante que entiendas esto. En la vida hay que tomar decisiones. Un día tomó una decisión. Un día tiene que pararte en los dos pies, como decimos aquí en Dominicana, y mirar lo que has dejado atrás. Mirar lo que ha pasado. Mirar las situaciones que se han procreado, que se han creado, mejor dicho, en tu vida después que te has apartado, que has dejado al Señor. Y este joven miró y vio todo lo que dejó atrás y dijo, no importa, me levantaré. Esa es la palabra clave. Debes de levantarte. Dice, me levantaré e iré donde mi padre, e iré allá a la casa donde está mi hermano, iré y compartiré con ellos, iré y le pediré perdón, me confesaré mi pecado, confesaré lo que he hecho. Dice así la palabra del Señor, que este joven fue entonces, se levantó un día de mañana, cogió su bultico, no sabemos cómo era, pero muchas cosas no tenía porque estaba destruido, estaba acabado, había destruido todo lo que tenía. Quizá tenía un pantaloncito roto, quizá tenía una camisita rota, pero sea lo que tenía, no tenía muchas cosas para llevar. Eso que tenía lo echó en una fundita, se lo llevó, cogió corriendo para donde su padre, porque entendía que había una oportunidad. Es importante que tú entiendas lo que este joven entendió. Hay una oportunidad todavía. Aleluya. Hay una oportunidad en Dios todavía. Tomó entonces el joven y se fue corriendo. No sabemos a la velocidad que iba, ni si tomó una bola, ni si iba en caballo, ni si iba en un carro, pero sabemos sí que el joven iba rápido porque sabía que la oportunidad en la cual estaba cerca donde estaba su padre. Aleluya. Tienes que acercarte a Dios para que esté cerca de la oportunidad. Decimos aquí que hay que estar donde el capitán te vea. Debe estar cerca para que Dios pueda verte. Debe estar cerca, acercarte al Señor. Y así tomó entonces el joven, se fue huyendo. Cuando llega dice que antes de llegar allá ve a su padre, porque dice la Biblia que el pastor conoce las ovejas. Amén. Amén, así. Y las ama. Y aunque él era un hijo que estaba perdido, él era su hijo. Y la Biblia dice claramente, gloria al Señor, que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Alabamos el nombre de Cristo. Amén. Como entonces el padre dice que lo veía de lejos, y cuando ve allá dice, este es mi hijo amado que viene. Amén. Es importante que veamos que dice que este es mi hijo amado. El padre no vio, gloria al Señor, lo que estaba sucediendo. El padre no vio si estaba sucio. El padre no vio si tenía mal olor. El padre no vio si tenía los pantalones rotos. Gloria al Señor, inmediatamente el padre lo único que vio fue su hijo. Amén. El padre lo único que vio fue su hijo, aquel el cual él había deseado, aquel el cual él estaba llorando, aquel el cual él tenía necesidad de verle. Ese era su hijo que venía de camino. Amén. No se quedó sentado, sino dice la Biblia que corrió a recibirle. Allá fue el Señor a recibir a su hijo, el cual se había perdido. Gloria al Señor. Tienes que acercarte a Dios y ahí Dios irá. Ahí Dios te va a recibir, gloria al Señor. Amén. No importa en el estado que esté, puede estar andrajoso, puede estar sucio, puede cometer lo que sea. Dios te va a recibir con los brazos abiertos. Viene entonces el hijo. Inmediatamente se humilla delante de su padre. Dice que humillado delante de su padre empieza a decir todo lo que había hecho. Empieza a decirle, Padre, he pecado contra Dios, he pecado contra ti, he pecado contra ustedes, no merezco más que ser uno de estos jornaleros, gloria al Señor. Pero su padre no escatimó el pecado. La Biblia dice que aunque tus pecados fueren como rojo, como el carmesí, vienen a ser blanco como la lana, gloria al Señor. Así que por más fuerte que haya sido que tú lo que hayas cometido, Dios tiene planes para ti. Tomó entonces el padre, dice, cuando vio a su hijo, porque Dios al principio nos toma, nos agarra, nos da el abrazo para que sintamos que Él nos ama. Amén. Amén. Él primero lo agarró, lo tomó, lo abrazó y dijo, te amo, estoy contigo, para que él sintiera que Dios estaba con él. Inmediatamente él sintió ya que estaba con él, entonces ahí Dios se paró y lo observó. Su padre se paró y lo vio, dijo, está sucio, está andrajoso.
Amén. Y es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos abraza, nos da cariño, nos da amor. Entonces después viene y nos dice, oh, pero mira, le pasa esto, le pasa aquello. Vamos a empezar a limpiarlo el pasito. Y llamó a los trabajadores, llamó a sus oficiales, le dijo, vengan, busquen un vestido lo más lindo que hayan ahí, báñenlo, límpienlo, porque mi hijo que estaba muerto y está vivo, alabado el nombre del Señor. Aquel que había muerto estaba vivo. Y dice que mandó a hacer fiesta, mandó a matar el becerro más gordo que estaba ahí, porque aquel hijo, el cual, gloria al Señor, se había muerto, ese hijo estaba en las manos nuevamente de su Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Debemos de saber entonces que aunque usted se haya alejado, es tiempo de volver a casa. Sí, Amén. es tiempo de acercarse nuevamente al amado. Aleluya. Es tiempo de acercarse a las cosas de Dios. No importa. Diga, pero pastor, yo he hecho aquello, yo he hecho lo otro delante del Señor, eso no importa. Somos pecadores arrepentidos, tratando de buscar la salvación del Señor. Esto dice la Biblia en el libro de Efesios, que hasta lleguemos a la estatura de Cristo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Hasta ahí estaremos luchando durante estemos aquí en la tierra. Este muchacho fue víctima del engaño. Este muchacho se dejó engañar de las circunstancias. Este muchacho pensaba que no le iba así en la vida. Es lo que usted y yo pensamos a veces: no me va a ir así, no me va a pasar eso, no me va a pasar aquello. Pero el Señor es que conoce el futuro y Él sí sabe. Por eso te está advirtiendo hoy: si estás en la tentación de hacer cualquier cosa, no cometas ese error. Así es. No te dejes engañar del enemigo, hermano. No te dejes engañar de las circunstancias. Percátate de que Dios te está advirtiendo: no te dejes engañar y no te vaya tras las algarrobas del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Estas algarrobas, ¿verdad?, que era lo que le pasaba a este joven, que nunca pensaba que iba a hacerlo. Él no se fue tras las algarrobas, él se fue tras otra cosa, pero ahí terminó. Ahí fue donde terminó, ahí fue donde el enemigo lo llevó, y no queremos que tú pases por esa situación. Este joven fue libre porque su padre lo perdonó, y también tú serás libre porque tu padre te va a perdonar. Amén. ¿Me van a juzgar? No, nadie te va a juzgar. Nadie tiene facultad para hacerlo. El Señor te va a perdonar y nosotros te aceptaremos también. No te damos la oportunidad, te ayudamos a levantarte, te ayudamos, ¿verdad? Y te damos consejos para que puedas seguir. El enemigo siempre quedará oprimirte, atacarte y recordarte aún lo que ha cometido. Pero no puedes hacerte eco de eso. Tienes que ser libre ya. Tienes que olvidarte de cualquier cosa que hayas hecho en el pasado. Tienes que olvidarte de cualquier cosa que hayas cometido en el pasado. ¿Por qué? Porque Dios, el Rey de Reyes, Dios, el Señor de Señores, que le abrió los brazos al Hijo pródigo, lo está abriendo para ti en esta tarde. Aleluya. Así que recibe del Señor ese amor y ese cariño. Él está pendiente de tu vida. Aleluya. Aunque te hayas ido como el hijo pródigo, sabemos que quizá el padre no tenía conexión con él, pero estaba pendiente de su hijo. Todas las noches lloraba, quizás todas las noches preocupado: mi hijo, ¿dónde estará metido? ¿Dónde estará metido mi hijo? ¿Qué le estará pasando? Así el Señor, ¿verdad? Él que conoce la realidad y que te ve, imagínate, Dios sufre más entonces por ti. El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, Rey de Reyes, sufre más por ti. ¿Por qué? Porque Él sí ve y sí sabe lo que tú estás pasando. Y dice: pero ¿por qué mi hijo está pasando tantas cosas si aquí es más fácil? Si aquí él tiene todo lo que él necesita en los caminos. Si aquí están las bendiciones que él necesita. Muchos son tentados porque entienden que las cosas aquí son de otra forma. No, aquí las cosas son buenas, son válidas y son como deben de ser, porque son bajo las leyes de Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Así que te decimos que por más que te hayas enlodado y que pecados hayas cometido, por más, ¿verdad?, que te hayas arrastrado en el pecado, todavía hay una oportunidad para levantarte. Amén. Sí, todavía hay una oportunidad. Todavía hay una oportunidad, y te aseguro que el día que decidas entregar tu vida a Dios, porque yo no soy cristiano, ok, no eres cristiano, pero tú eres hijo de Dios que te ha apartado. Porque tú no naciste para perdición, tú naciste para salvación.
Tú no fuiste predestinado al infierno, tú fuiste predestinado o fuiste, ¿verdad? Traíste este mundo para que aceptara la salvación del Señor. Así que te exhortamos, ¿verdad? A que te acerques al Rey de Reyes, que te acerques al Señor de Señores. Y tú que estás, que seas libre de adorar a Dios, no importando lo que hayas cometido, que aunque te traigan a tu mente, a tu corazón, reprende eso, di no. Amén. Yo soy un siervo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Así que es tiempo de volver a casa. Es tiempo ya de acercarse nuevamente a la Rey del Señor. Es tiempo ya de que Dios, gloria al Señor, tenga espacio en tu vida. No tardes más ya. Acércate al Rey de Reyes. No importa cómo estés, acércate al Señor de Señores. Y de seguro que Dios hará la obra necesaria en tu vida. Que Dios te bendiga grandemente. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Vuelve a casa. Amén. Vuelve a casa. Es la invitación que el pastor te está haciendo en esta hora. Y nos unimos a esa invitación. Pastor, cuando este hijo pródigo tocó profundo, tocó las consecuencias de la decisión que había tomado de alejarse del padre, me llama la atención que cuando él tocó profundo, manifestó desconocimiento. No conocimiento, desconocimiento. Porque a pesar de haber vivido con el Padre, de haber intimado con el Padre, no conocía el corazón del Padre. Así es. El hijo pródigo dijo: iré a la casa de mi padre para que me haga uno de sus jornaleros. Tanto habitó dentro del cuarto con su padre, dentro de la sala, dentro de la cocina, dentro de la propiedad del padre, y no sabía que el corazón del padre estaba diseñado para, no importar cuántas veces este fallara, recibirlo con los brazos abiertos y darle el lugar que este una vez decidió dejar. Pero cuando tocó profundo, pastor, lo único que le llega a la mente es: wow, deseo comer de esa algarroba de los cerdos, pero mejor déjame volver a la casa de mi padre para que me haga nuevamente, o lo que sea, un jornalero me reciba. Jesús estaba manifestando algo, una enseñanza con esta parábola. Porque el pueblo llega a un momento en que el pecado le arropa tanto que cree que la misericordia de Dios tiene un límite. Así es. Que la misericordia de Dios tiene un límite, y como ya yo alcancé el nivel máximo del pecado, ya Él no me va a recibir a mí. Entonces es muy importante el tema que el pastor le está tocando en este momento, y es que nosotros tenemos que meditar. Tú tienes que volver a casa. No hay pecado, no hay condición que el Señor no pueda sanar y no pueda curar. Amén. Así es. Estas palabras han sido bastante poderosas. ¿Sabe por qué? Porque es una enseñanza que cuando uno la estudia, si tú la pasas por alto, quizás no logras conseguir esa sustancia que quiere darnos el Señor por medio de esta palabra. Y vemos esta historia, una historia que quizás muchos la han leído y la han pasado por alto, pero hay una enseñanza ahí muy poderosa, ¿sabe? Hay un relato ahí que nos lleva, nos enseña hasta dónde hay como ese amor del padre hacia el hijo, Sí. ¿sabe? Eso es algo ahí que se refleja por medio de esta historia, que es bastante impactante, gloria a Dios. Y como decía el pastor al principio del mensaje, que Jesús está tratando de darle esa enseñanza a los fariseos. Amén. Claro. Exacto, eso es así, eso es real. Y es importante, es muy importante destacar esa parte de lo que el Señor le está enseñando, el Maestro le está enseñando y le está dando una idea en ese momento de lo que estaba haciendo el Padre que le había enviado a él. Le está diciendo: miren, no importa en la situación que ustedes se encuentren, no importa que estén podridos en pecado, el Padre siempre tiene una oportunidad para ustedes. Y en otra ocasión el Señor habla acerca de la bondad que tiene un padre terrenal. Un ejemplo, dice: mira,
Ninguno de sus hijos le pediría a ustedes un pan, le darán una piedra o un pescado, le darán una serpiente. Le está diciendo, ustedes pueden hacer buenas obras. Ahora imagínense las obras buenas que puede hacer el Padre Celestial, donde no existe nada, ningún tipo de mal en él. Así es. Entonces, lo que le está diciendo, y como dice el pastor, es, no importa tu condición, el Padre siempre te va a recibir con los brazos abiertos. Cuando tú, porque nosotros nacimos en el pecado. O sea, el pecado nos habita, porque somos pecadores desde hace mucho. Desde las primeras caídas en el huerto del Edén nos convertimos en pecadores. Ahora, ¿qué sucede? El Padre, y por medio de Cristo, nos ha dado la oportunidad de ser limpios. Así es. Y entonces Él nos está ofreciendo esa salvación. Y Él no está viendo nuestro pecado. Él está viendo nuestra intención y nos está dando la oportunidad de ser limpiados. Y lo que nos está diciendo a través del pastor es, bueno, ustedes tienen la oportunidad de regresar al lugar original de donde yo lo creé, donde yo lo tenía como mis hijos. Aunque el pecado y el engaño los separó, hoy yo le abro las puertas de nuevo. Y si ustedes todavía están dando tumbulazo por ahí y entienden y recuerdan y pueden reflexionar de que yo existo y soy su padre, su creador, y que estoy dispuesto a perdonarlo, pueden regresar a mí. Y ese tema, vuelve a casa. Ese tema es un tema muy poderoso. Vuelve a casa. El Señor, como dice la palabra, no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Entonces, cuando ese verso bíblico aparece diciendo, porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hay una oportunidad para el ser humano a regresar a la confianza, ¿verdad? A la confianza que tenía directamente con su Creador. A ese amor que tenía Él o Él tiene aún con nosotros, ¿verdad? Porque Él no nos ha dejado de amar. Así es. Y nos está dando la oportunidad. Y demostró su amor en gran manera cuando dio a su único Hijo, como nos enseña la Escritura, para que si nosotros confiáramos en el Hijo y viéramos que Él se dio en sacrificio por nosotros, entonces eso es cuanto para el Padre recibirnos con los brazos abiertos. Reconocer nuestras fallas y saber que a través del Hijo podemos ser limpios y perdonados. Así es. Vuelve a casa. Cristo Aleluya. vino para invitarte a que vuelva a casa. Gloria al Señor. Amén. Amén. Y reconociendo también que una parte de esta lectura también muestra que el joven no sabía lo que había perdido. Como decía el varón Romani, él no reconocía lo que él había perdido. Y la Biblia dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Wow, terrible. ¿Cómo podemos escapar? ¿De qué manera podríamos nosotros escapar si nosotros descuidamos lo que Dios nos ha dado? Y tengo esta palabra porque no sé si hay un hogar, alguien que esté pasando por esta situación. Aleluya. ¿Verdad? Alguien que esté ahora ahí escuchando estas ondas y esté en su hogar con problemas, esté en su hogar en situación. Algunas personas, ¿verdad?, que se ha ido del hogar también y se ha apartado. Le decimos que no dejes lo que tienes en tu casa. Amén. Amén. No sé Gloria si a es una Jesús. palabra para alguien, pero no dejes lo que Dios, ¿verdad?, te dio. No desprecies eso. Que cuando Dios, ¿verdad?, te premió, tú le pediste que te premiara, entonces Él te premió. Ahora no te apartes de eso, no lo dejes. No te dejes engañar. Amén. Dale valor a lo que tienes en tu casa. Dale valor a tu familia, dale valor a tu esposa, dale valor a tus hijos. Amén. Que después que eso se pierde, no hay para nadie. Así Es un mal. Muchos después desean recuperarlo y no pueden hacerlo. Es decir, que todavía Dios te está advirtiendo hoy, te está diciendo, estás a tiempo. Valora el Evangelio, valora tu familia, valora lo que tienes, valora lo que Dios te ha dado. Wow. Amén. Pastor, Gloria a Jesús. hay algo aquí que me impacta mucho. Usted sabe que en la actualidad, hoy en la actualidad, hay muchas personas, quizás hay personas que salen de la iglesia, quizás no como aquel joven a desparrar su fortuna, sino que a veces por algunos sentimientos o algunas ñoñerías, gloria a Dios, la gente entiende que moviéndose del lugar que se encuentran van a encontrar cosas mejores. Aunque hoy en día el sistema le da la facilidad a la gente, bueno, si
en esa iglesia no me aceptan o si no me llevo bien con el pastor, yo me voy a mover a otro lugar, porque si no vamos a eso, ya hay mucha iglesia, ya yo puedo estar en cualquier lado donde quizás puedan aceptar mis fallas. Exacto, Aceptarme como soy. La palabra, quiero decir esta palabra por el aire, Romani, ¿sabes? Que me acepten mi vagamundería, se podría decir. Perdón el término si está mal, ¿sabes? Entonces, la gente hoy en día, ¿sabe? Como uno como pastor o usted como pastor, ha bregado con este tipo de situación donde hay que bregar con este tipo de gente que uno tiene que entregársela al Señor, porque es tan difícil en estos tiempos que para uno quizás no perder la comunión, trata de darle el mejor consejo posible para que la persona, ¿sabe? La persona se mantenga firme delante de Dios, porque a veces la gente cree, cuando un pastor le llama la atención a un miembro, cree que porque el pastor se la ha cogido con él. Y todo pastor lo que quiere, amados, es que sus ovejas se mantengan en el redil y caminen en Cristo, porque Cristo es el único camino, ¿sabe? Amén. ¿No? Y la iglesia, ¿verdad? Del Señor está buscando la perfección, no es perfecta. Así es. Por lo tanto, encontraremos muchas dificultades. Pero en mi camino como pastor, ya de aproximadamente 10 años pastoreando, hemos podido ver, aprender. Lo primero es que somos seres humanos con debilidades. Así es. Amén. Y hemos aprendido a aceptar a la persona tal como son. El pastor que no aprende a aceptar al creyente tal como es, no puede ser pastor. ¿Por qué? Porque el creyente puede de repente ser un creyente que fluye con mucha espiritualidad y al otro día el creyente está por el suelo, te puede defraudar totalmente. Así Pero es. tú no puedes tratar como trata un hijo tuyo a tu casa. Amén. No es lo mismo, ¿verdad? Cuando esa persona va ante ti, tú tienes que tratarlo diferente. ¿Por qué? Porque es una oveja que está perdida, como dice la palabra. Es uno que falló, es uno que tiene problemas, que lo que necesita es una palabra para ser levantado. Así Amén. es. En sí hay personas, ¿verdad?, que cometen ese tipo de acción y que creen que pueden hacer y que no también, que no serán juzgados. Pero eso no nos corresponde a nosotros. Amén. Esa parte le corresponde al Señor. Amén. Así que el pastor, el joven, el líder de joven, el pastor de joven, el líder de dama, el líder de caballero, debe de aprender eso. Eso le corresponde al Señor. A nosotros nos corresponde dar la palabra y orar. Amén. Amén. Así Y Dios se encarga de levantar por eso. Imagínense que ese padre había juzgado a su hijo por las facultades o por lo que él había hecho. Oye. ¿Qué pasa? Le dice, aquí no te quiero. No te quiero. Vete, tú no tienes nada que jugar. Pero padre, no, yo te di todo lo que te correspondía ya. Así es. ¿Cuánto era? ¿Un 30%? Sí, te di el 30%, vete. Y el padre estaba siendo justo. Sí, porque el hijo iba a aceptar eso. Exactamente. El hijo tiene ese conocimiento. El hijo, no, él me va a poner como su jornalero. Ya el hijo, si es, como dice el pastor, si ese hubiese sido el juicio que hubiese tomado el padre para el hijo, hubiese sido justo. Así es. Y me imagino que él tiró por la posición más baja. Cuando viene a veces era la posición más baja dentro de la casa, un jornalero, echarle el alimento a los cerdos, se podría. Tú sabes decir. que valorando la actitud del hijo pródigo, encaminando este comentario, pastor, hacia lo que decía Sandy ahora, hay que valorar la actitud del hijo pródigo. El hijo pródigo dice en el 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hay que valorar esta actitud del hijo pródigo, porque, hermanos, cuando nosotros le fallamos a Dios, debemos dejar la excusa. Dios, no, porque yo te fallé porque el hermano me caía mal. Yo me fui de la iglesia porque no me sentía bien con los pastores. Yo me fui de la iglesia porque no me sentía bien con la hermana. La actitud del hijo pródigo, él reconoció cuál era su falta. Amén. Es un principio, mamado. Es importante. Como dice el pastor, todos tenemos Debilidades. nuestras oportunidades. Ya no utiliza la palabra de que debilidades, ahora de que oportunidades. Pero es una debilidad. Todos tenemos debilidades. Y tenemos cosas en nuestra vida que mejorar. Amén. Pero para que el Padre manifieste la misericordia que quiere aplicar en ti, tú tienes que reconocer. Es como que tú me estés enjuiciando a mí y yo te venga a hablar del tercero. No, porque es que fulano no me dio Gatorade cuando tenía que... No, es que es de ti que te están
evaluando ahora tu comportamiento y tu forma de comportarte. Y yo valoro la actitud que dice Jesús que tomó el hijo pródigo, porque es la actitud correcta, reconocer. Entonces tú, amada audiencia que esté escuchando, tú que quizás nunca ha dado el paso de fe, tú que quizás no has tenido un acercamiento con una iglesia, lo importante primero es reconocer. Amén. Reconocer. El pastor dijo algo que a mí me gustó. Todos tenemos algo que mejorar, todos. Aquí en la iglesia usted va a encontrar, esto es un hospital. Aquí habemos gente que queremos sanar áreas de la vida porque queremos alcanzar la salvación, queremos estar con Cristo. No por temor, sino porque le amamos. Pero lo principal que usted necesita es reconocer. Si tú logras reconocer en esta hora, y esta palabra te ha ministrado del pastor, vuelve a casa. Vuelve a casa. Vuelve al diseño original, a lo que Dios planeó desde un principio. No que estuvieras comiendo algarroba de los cerdos, sino que tú pudieras encontrarte con Cristo en este momento y en esta hora. Reconoce tus pecados y tus faltas y acércate a Él. Amén, amén. Así que Dios realmente tiene planes para ti. Así es. No le des más tiempo, no le des más larga ya. Amén. Decía el varón de Dios que no es para comer algarroba, y es así. Es para que estés tranquilo, disfrutando aquí en la tierra, con la paz y la tranquilidad que dice la Biblia que solo Cristo nos puede dar. Amén. Y después, ¿verdad? Que sea el tiempo, entonces comamos, pero es en la cena del Cordero allá arriba. Gloria a Jesús. ¿Te imaginas ya prendido allá arriba en la cena del Cordero, sentado con el Padre, con tus hermanos viéndolo ahí gozándote? Para eso tienes que volver a casa. Aleluya. Para eso tienes que acercarte nuevamente a tu Dios. Amén. Gloria a Y ya Jesús. para concluir, amados, sí, sabemos que el pastor, nosotros, por medio de cada medio que Dios nos permite predicar su palabra, es que la persona de Cristo sea formada en cada creyente, en cada persona que nos escucha, ¿sabe? Porque de la única forma que vamos a ir suave en este asunto es si Cristo es formado en la persona. Amén. Porque el único que puede quitarle la mala maña al hombre es la persona de Cristo, el Espíritu Santo. El mismo Espíritu de Cristo es que puede ayudarnos a nosotros a abandonar todas esas malamañas que tiene o que teníamos en el viejo hombre, solamente por Cristo Jesús. Es bueno que la audiencia lo sepa. No te estamos invitando a que vuelva a la casa de tu abuelo, de tu tío. no. Es a la casa de Cristo. O sea, que la salvedad que Sandy está haciendo, yo espero, amada audiencia, que tú tengas claro que la invitación que te hizo el pastor fue celestial. Amén. Aleluya. Aquí te estamos invitando a coger un pasaporte nuevo, para que entre a... Es un embajador de Cristo. Amén. Aleluya. Y si Él está autorizando y te está diciendo, te estoy invitando a que vuelva a casa. Si tú en este momento que el pastor va a dirigir la oración por si tú quieres aceptar a Cristo. Amén. Acepta a Cristo y hace la confesión. Automáticamente ya tú vas a ser parte de la familia de Cristo. Que es lo que estamos motivando ahora. Pastor, entonces con esto despedimos. Vamos Amén. a ti en casita que estás ahí, que quieras orar, este es el momento. Donde quiera que estén. También, tú que estás escuchando a través de esta onda, te pedimos que si deseas reconciliar tu vida con Dios o unirte a este gran pueblo del Señor, este es el momento. Así que vamos a hacer una oración por ti, esperando en Dios que esta oración no caiga en el vacío, sino que tú recibas al Señor ahora mismo. Si estás en tu casa, si estás en la cárcel, si estás donde quiera que estés, en el hospital, allí inclina tu rostro y oramos al Señor. Amén. Gracias. Padre Jesús. poderoso, Rey celestial, Gracias, Señor. te damos las gracias porque estamos reunidos con nuestros hermanos aquí, hablando, discutiendo tu palabra. Te pedimos, Dios, por las almas que nos escuchan, aquellos, Espíritu Santo, que desean ser transformados, aquellos que desean ser cambiados, aquellos, Padre, que están sumergidos en el pecado, pero que dicen, yo no puedo, no tengo fuerza para moverme, no tengo los pies firmes para ir a la iglesia. Te pedimos por ello, aleluya.
cambia sus vidas, Señor, y transfórmalos. Que puedan ser transformados con tu palabra. Que sean, Jehová, bendecidos y a la vez libres. En tus manos están, Señor. En el Amén. nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Bueno, ha sido un placer, pastor, haber compartido plataforma, haber compartido la palabra en el día de hoy con usted. Igual, amén. Gracias, pastor Emanuel Samboy, por haber compartido con nosotros el día de hoy. Gracias a la amada audiencia. Esperamos que esta palabra la compartas. La compartas. Si usted es cristiano y necesita entregar un tratado, este es un tratado. Amén. Aleluya. Nosotros hemos perfeccionado, o es la invitación que Jesús nos hace, a que utilicemos las diferentes herramientas para alcanzar al perdido. Y hay muchas herramientas, y esta es una de estas. Usted compartiendo la palabra, y cuando la persona inconversa vea que diga, vuelve a casa, esa palabra es para mí, va a decir. Entonces tú tienes que ser parte de los conquistadores, de los que tienen la intención en su corazón de que el reino de Cristo crezca. Amén, así es. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias nuevamente al pastor Emanuel Samboy. Amén. Gracias a Nicanor Félix y Sandy Guerrero. Amén. Así es. Gloria a Jesús. Esperamos, Román, y como siempre le decimos, que esta no es la primera visita. Esta es la primera de muchas. Entonces Amén. ha sido un privilegio en esta tarde que Dios nos ha permitido compartir con el pastor Emanuel Samboy. Es un privilegio compartir escenario con este pastor y nos sentimos gozosos en esta tarde y más por su disponibilidad de tiempo para estar con nosotros. Le agradecemos a usted y a Dios por usted estar aquí con nosotros. Amén, así es. Muchas gracias, Pastor Samboy. Sabemos que esa palabra ha llegado a esa audiencia que siempre está esperando cada sábado una palabra de parte del Señor. Esta palabra llegó y sabemos que el Señor habló a muchas personas. Y no te quedes sentado, no te quedes en el lugar donde está. Si sentiste que es la hora de que tú regreses a casa, entonces hazlo. En Amén, el nombre de gloria a Jesús. Gracias, pastor. Amén. Deseamos en el Señor entonces, como decía nuestro querido hermano Sandy, que no sea, ¿verdad?, la última, sino la primera de muchas. Claro que sí. Para hablar, es un placer hablar la palabra de Dios. Eso es lo mayor privilegio que tiene el hombre. Y felicito a estos jóvenes que se han dedicado, ¿verdad?, a este espacio hermoso con el solo objetivo de que tú escuches la palabra del Señor. Amén. Así que recuerda, nunca es tarde para volver a tu casa. Dios te bendiga. Amén. Hasta la próxima semana.